desde hace un Venimos siglo. hablando de la falta de oficio desde Ajá. que México jugó su primera final de Copa América contra Argentina. Ok. ¡Claro! Desde entonces se habla de falta de oficio. Sí. Entonces ya de lo que hay que hablar es de una realidad de equipo mexicano. que ¿Es malo, tiene- dices que tú? ti- Pues es un equipo Ah, muy regular. caray. Es un equipo muy regular. Pero que ¿cómo molesta mucho malo? gente Pero ¿cómo decirle. malo si ha Es llegado un a finales de equipo- Copa América? México es un equipo. Le ha ganado campeones del mundo. No ha ganado Pero finales ¿cómo de Copa malo? América. Ha llegado a finales de Copa Ha América. llegado, te entendía ganar. Un equipo malo no llega a finales. A ver, yo lo que siempre he dicho de México, me parece que México es un equipo muy mediano, capaz en un día bueno, que los ha tenido y muchos, y ahí está la Ok. historia para contarlos, en un día bueno competir contra el que sea. Y ganarle. Te clavó veces- tres a veces- Uzbekistanes. Si ha tenido muchos ganarle. de esos días, no es mediano. Pero tiene días como el de ayer. No, Pietra, pero también no te muchísimos. contradigas, No, Ricardo. no me estoy Si ha tenido contradiciendo. muchos días Yo buenos, digo, no es mediano. Es que no hay ninguna contradicción. Yo digo, ahí te va otra vez a ver si lo agarras bien. No, lo agarré bien. México es Lo un equipo agarré muy mediano, bien. capaz de competir y a veces gusta esta ganarle a mesa, los me gusta esta mejores. mesa. Pero dijiste A veces que ganar a ha los mejores tenido y muchas veces días perder buenos contra y rivales muchos. increíbles. Pero dijiste que muchos días Sí, buenos. y ha Pues tenido, ya no es mediano. Pero tiene más días malos. El que tiene muchos Sigue días teniendo buenos más ya no días es mediano. Sí, porque sigue teniendo más días malos que buenos. has Pero contado? los equipos que tienen días buenos constantemente, contado? que son regulares, pues los empezamos a contar. Si quieres, Bueno, si quieres llevar- arranquemos de Copas del Mañana Mundo. me traes los números Si quieres, y con gusto. arranquemos. No, aquí lo contamos rápido. Arranquemos Rápido. en Copas del Mundo. Guau, ¿Cuántos ¿todos? días buenos ha tenido? Pues por lo menos desde que empezamos a registrar esta ambición de jugar o no jugar. Bueno, a en ver, quinto con el partido. Jimmy, vámonos con el Jimmy. Vámonos con el Jimmy. ¿No fueron más días buenos para ganar la Copa Oro? Pues un me día parece malo, que Qatar. jugó una Copa Oro muy regular. No, como Nos sea. volvimos locos Como y se sea. volvieron locos ellos, No. sobre todo. La porque prensa ganaron criolla la Copa Oro. habla ahora ya, con porque fuerza. Los ganaron días la peores, Copa Oro. Ricardo Hubo algunos Puch, como tú que ahorita, te emocionaste sus 2 días y habló del peores, Lamborghini. en donde nos caray. vamos encima, Por favor. pero como si fuéramos, Por favor, lo que como pasa si es que fuera se más dicen las- leña los lobos, como dice a mi amigo el Se Cuau. dicen las 2 cosas días y en eres donde de- nos le vamos No, Pietra, pero eres encima. de Se estos me está toman- cayendo. No, te no, lo no, tomas es muy que a se me atora acá. Te lo tomas muy a pecho y te cuesta reconocer y a veces decir, México es un equipo muy mediano, muy mediano. pero a ver, y tiene Ricardo, futbolistas muy Pero medianos. pero Aunque ¿y nos cómo un duela, equipo mediano le puede ganar a Francia en el Mundial? ¿Y ¿Cómo un cómo equipo mediano le puede ganar a Alemania? ¿Y cómo un equipo mediano le puede ganar a Croacia? ¿Y cómo un equipo mediano le puede empatar a Italia en ¿Sabes los por qué mundiales? es mediano? Yo Porque pregunto ve el cómo. crecimiento de ¿Pero Croacia. cómo? No, pero pregunto cómo. Pues porque tiene un buen día, Paco. Porque el fútbol Entonces, es así. bueno. Senegal Entonces le es suerte. ganó a Francia también. ¿Pero es Francia suerte? campeón No, del pero es mundo. suerte, entonces. Francia campeón ¿Pero del es mundo. suerte? No, tiene que Es ver que un con equipo mediano Porque en el fútbol... no le puede ganar a un campeón del mundo. Porque en el fútbol pasan No. esas cosas. No. Bueno, No. entonces... En el entonces fútbol es- pasan entonces- esas cosas. Pero entonces, ¿en México- qué te Bueno, vas para decir Camerún que sí es le mediano? ganó a la no selección logra salir. argentina. ¿Pero en qué te vas para decir En que es 90. mediano entonces? ¿Eso Porque pasa en el su fútbol? Su ¿Cuál? constante es este. En los es últimos no lograr 25 dar el años. siguiente No, paso. Por pero eso en los es un últimos equipo 25 mediano. años, Porque ¿contra si quién lo ha hubiera jugado? dado- Porque ¿Contra si quién lo ha hubiera jugado? dado, si lo hubiera dado, si esas victorias después hubieran llevado a ¿Ha México llegado a otro finales de nivel, Copa América? ¿Pero qué, a dónde ¿Ha llegado en a qué finales de ha Copa cambiado América? el fútbol mexicano Un con equipo esos mediano, días con malos esos de resultados? ¿Un equipo mediano cuándo llega a una final de Copa América? ¿Cuántos días, cuánto ha cambiado? Dime el cuántos fútbol equipos medianos han mexicano? llegado a final de Copa América. Pues Paraguay, por ejemplo, con el ¿No es Tata un equipo Martino. mediano? Ah, no es un equipo A mediano. ver, Paraguay estuvo a punto de eliminar a España. Pero lo eliminó. No es un equipo mediano. No es un equipo mediano Paraguay. Fue al Estuvo a último punto de mundial. eliminar a Francia. ¿Pero dónde quedó en la No, última ¿de qué me eliminatoria, hablas? Paco, por favor. ¿De qué me hablas? Paraguay, ¿dónde está? Perdió con No, Venezuela. estamos ayer, hablando de Paraguay, México. por favor. Estamos hablando de México. Perdió con Finales de Copa Venezuela, América. Paco. Ganarle en Copas del Mundo a los campeones, no cualquiera. Y esos resultados, Entonces, ¿por qué ¿a ya qué ha llevado al es un fútbol ejercicio? mexicano esos O sea, el resultados? ejercicio es dale duro a México, No, porque pase sí. lo que pase, Es que dale que duro a lo mismo México. también Exacto. No, sí, por favor. Exacto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hablamos pasado con cero el fútbol objetividad. mexicano? No, con cero objetividad. Es que no lo escucha. No, ¿Qué ha ya pasado? te escuché. Mira la diferencia. Mira Ya la te diferencia. escuché. No solo se le ganó a A Croacia. ver, pero ¿cuál es el en problema de este Brasil. partido? Espérame. Déjale que No responda solo eso. se le ganó a Croacia en Brasil, lo enfrentaron también ustedes en la fase Se de le grupos ganó. de 2002 y Sí, se le ganó. sí. ¿Y qué pasó con esos resultados? No, ¿qué? Se le ganó. En cambio, ve a Croacia hoy. Se le ganó. Ve a Croacia hoy donde ¿Y está. qué? ¿Y eso qué tiene habiendo que ver? perdido con Entonces México. ya es el siguiente paso. Por eso México, México es un no lo ha equipo- dado. Porque es un No. equipo mediano. No, ¿Cómo? Porque es un equipo mediano. Les duele mucho que México trascienda. Aquí a la prensa ¿Sabes? hispanista, Duele mucho. a la prensa A ver, criolla. No ha trascendido Ayer nunca. dime una cosa, sea honesto. Pero no hemos trascendido estabas esperando nunca. que ayer perdiera México para reventarlo? No. Dime la verdad. Pues claro que no. ¿Estabas dime la verdad. esperando que México No, perdiera dime la ayer? verdad. Claro que sí. Pero ¿cómo no Ricardo, va a ser un equipo dime mediano? la verdad. Te Me estoy rompes diciendo el la verdad. corazón. Estabas esperando que terminara el ¿Pero qué partido y que quieres perdiera oír? para ¿Lo que reventar tú al quieres Jimmy. escuchar? La No, verdad es que no, no. dime la Te lo verdad. he dicho muchas veces, Álvaro. Yo soy un No, tipo- te estoy hablando yo. Dime El la verdad. resultado de México no me cambia mi estado de ánimo ni para bien ni para mal. ¿Pero con qué argumentos? Ni para... ¿cómo ¿Con que- qué argumentos? ¿Cómo que con qué ¿Con argumentos? qué argumentos? Estoy diciendo que le
le ganó a Francia, le ganó a Alemania.
En Copas del Mundo, ¿quién ¿Pero lo eso qué hace? tiene que ver? Me estás diciendo si ayer yo Es un quería que equipo México mediano. perdiera o ganara. No. El No ha resultado dado el ayer de salto México, para ser como un equipo cualquier otro grande. día, no me cambia No mi ha estado de dado ánimo. el salto para ser un equipo No grande. ha trascendido. Un equipo mediano Tú estás en diciendo, comparación es con que les quién. duele que México trascienda. Sí les El duele. problema es que no ha Sí trascendido. les duele. No hemos Pero trascendido. yo espero que a ti no. No, claro que Yo no espero me que a duele, ti no. Pero Ah, es bueno. que no hemos el problema ¿Y es que quién no dice hemos que México ha trascendido? ¿Y quién dice eso? Tú acabas de decir, les No, duele que trascienda. le porque es falta que el no ha salto de calidad. trascendido. Le falta el salto. No ha logrado Pero no es un equipo trascender, mediano. Es Un equipo mediano no le gana un campeón del mundo. ¿Por qué no? ¿Cuántos campeones del mundo han perdido? Camerún contra Los Argentina. últimos campeones del mundo, Senegal contra los Francia. últimos campeones del A ver, mundo, hasta Francia. Ayer se México habían no quedado defiende todos bien. en fase de Perfecto, no grupo. defiende bien. Pero ¿cuántos goles Por hizo? culpa de tu tiba y de ¿Cuántos Ochoa que goles se hizo traga un contra gol. Australia y Uzbekistán? Ajá. Paco, ¿cuántos? 3 y 2. Cinco. Australia es un equipo mediano. Cinco. Australia es Cinco una goles. selección mediana. No, dímelo tú. Sí. Y le metió 4 a España como campeón del mundo. Sí, Y casi elimina a Argentina. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Y casi elimina a Argentina. Bueno, pero ¿No? es un equipo mediano. ¿Cuántos mundiales Estas tiene cosas Australia? pasan en el fútbol. ¿Cuántos mundiales tiene Australia? Jorge Alberto. ¿Jugados? ¿Quién tuvo más? ¿Qué onda, sobrinos? Pues el día o la noche de hoy va a ser una entrega 3x1, dado que hubo algunos temas en estos días que han llamado mi atención. Y bueno, el primero de ellos es la selección mexicana, para variar. Si recuerdan, en el video anterior yo les había comentado que no iba a poder hacer una opinión o comentar sobre el partido contra Uzbekistán, dado que por cuestiones de trabajo no iba a poder ver el partido. Sin embargo, sí me enteré del resultado, vi los highlights del partido y cuál fue mi sorpresa, porque me equivoqué. De hecho, yo dije en el video anterior que México casi iba a ser de trámite el partido, que era lógico que ganara Uzbekistán, porque Uzbekistán era una selección de un nivel ínfimo. Pero cuál fue mi sorpresa al ver que caminando por las calles de la CDMX saliendo de trabajar, vi que Uzbekistán iba ganando el partido 2-1, casi en los 60 y tantos minutos de juego. Total, regresé a casa y me enteré que Uzbekistán había empatado a 3 con México, ¿no? Y con un error grosero de Guillermo Ochoa. Pasó. De hecho, no iba a hacer el video de esa opinión, pero un día después, el miércoles, vi en TikTok, en estos ratos de ocio, el video que les puse al principio, de la discusión entre Ricardo Puig, me parece, con Jorge Pietrasanta y Paco Gabriel de Anda sobre cómo considerar a la selección mexicana, ¿no? Puig sostiene que la selección mexicana es un equipo mediano, regular, ¿no? Un equipo regular, un equipo mediano, en el cual pues te puede dar unos días de inspiración muy buenos, ganando las selecciones top, haciendo buenas actuaciones en mundiales, pero pues en otras te puede dar estas actuaciones aberrantes como la que vimos contra Uzbekistán. Paco Gabriel de Anda y Jorge Pietrasanta se envolvieron en la bandera. No sé si fue un exceso de patriotismo o fue por quedar bien con alguien de la selección nacional, diciendo que no era un equipo regular, que no era un equipo mediano, que tenía mérito ganarle a Alemania y tenía mérito empatar con Italia en mundiales y no sé qué, que un equipo, perdón, el ruido ambiental, que un equipo mediano no podía hacer eso, que México era una selección de nivel por tener ese tipo de actuaciones, ¿no? A lo que Puig rebatía que no, o sea, decía que esos nada más eran, insisto, días de inspiración, y que pues no le aportaba ningún mérito a la selección ni al nivel del fútbol mexicano tener esas actuaciones excepcionales, ¿no?, contra ese tipo de selecciones. Y más allá de lo que pasó con el partido de Uzbekistán, aquí la reflexión es esa, ¿no? Para todos nosotros como aficionados, que al final de cuentas, más que aficionados, somos consumidores del producto llamado selección mexicana. ¿Cómo consideramos a la selección nacional, no? ¿En qué nivel está la selección nacional? Yo creo que es muy exagerado pensar
e incluso hasta absurdo decir que México es una selección top porque en un mundial le ganó a Alemania, en otro en el mundial le ganó a Croacia y en otro en el mundial le empató con Italia y demás, ¿no? Y de hecho se ponía el ejemplo en ese programa de, por ejemplo, Argentina, ¿no? Que pierde con Arabia Saudita en el mundial pasado, ¿no? Y eso no hace a Arabia Saudita una selección top, ¿no? Senegal, ¿no? Que le gana a Francia en el mundial y que a la postre Francia ganaría ese mundial, ¿no? Y no por eso Senegal se convirtió en una selección top, ¿no? Y este tipo de resultados que son muy dados a presentarse en las presentaciones de las selecciones al inicio de los mundiales. Ya conforme pasan las jornadas, conforme pasan los partidos, el mundial va tomando forma y como un día decía Cristian Martinoli en una entrevista, ¿no? El mundial es una fiesta a la cual todos están invitados, pero ganan los mismos de siempre y eso es muy cierto, ¿no? Si eso no pasara y si el mundial fuera de verdad competitivo, tendríamos una diversidad de campeones mundiales bastante amplia y al contrario, no tenemos. Siempre son los mismos, o es Brasil, o es Alemania, o es recientemente España, o es Argentina, en este caso, Francia. O sea, son los mismos países que concentran los campeonatos mundiales dado sus niveles en selección nacional, que eso viene aparejado con el trabajo que hacen desde fuerzas básicas. Quizá el caso de Francia es un poco especial porque en Francia la selección se hizo fuerte por todos los hijos de migrantes, descendientes de otras nacionalidades que se formaron en Francia, ¿no? Quizá es el caso más sui generis en cuanto a la multiculturalidad de una selección, pero que al final resulta, ¿no? Que es un caso de éxito para ellos porque siguen siendo jugadores formados en el país galo, ¿no? Pero al final del día sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos que aquí en México tuviéramos N naturalizados o tuviéramos esa misma multiculturalidad. El problema con México no es eso. Y a eso apareja la discusión sobre Julián Quiñones, Thiago Volpi y demás, ¿no? Por naturalizarse. El problema no es eso, el problema son los seguimientos, los procesos y las formas de, o mejor dicho, la metodología en la formación de los jugadores desde fuerzas básicas hasta nivel profesional. Digo, no sería lógico hablar, porque al final de cuentas esto es una discrepancia, porque no es lo mismo tener naturalizados a tener jugadores que no son genéticamente franceses o de la nacionalidad, en este caso Francia, pero que sí, al ser hijos de inmigrantes de otros países, pero naciendo en Francia o siendo formados en Francia, tienen esa idiosincrasia, tienen ese método de trabajo y al final generan capital humano para la selección de Francia, ¿no? Entonces no es lo mismo, porque al final del día aquí estamos hablando de naturalizados y no estamos hablando de jugadores extranjeros o de padres extranjeros que nacieron aquí o de que al final de cuentas se formaron aquí desde un principio, ¿no? Yo creo que ahí es el punto medular de una selección tan sui generis como Francia y la selección mexicana, por poner este ejemplo, ¿no? En ese mismo programa se decía, es que México le ganó a Croacia, pero ahorita Croacia en qué lugar está, por poner el ejemplo, y México en qué lugar está, y eso es cierto, o sea, Croacia al final del día llega en un mundial a ser de los primeros lugares del mundo y México se queda en primera ronda. Entonces un resultado entre dos selecciones no determina tu nivel, ¿no? Desafortunadamente así es. Yo estoy muy de acuerdo con Push en ese aspecto y en ese razonamiento. No porque un día le empates a Italia en el 2002 vas a ser mejor que Italia en el largo plazo. ¿Dónde está? Y eso que Italia tampoco clasificó al mundial, ¿eh? No clasificó al mundial y eso fue un fracaso rotundo. Pero si tú pones a competir ahorita a Alemania, a Italia y a México, ¿en qué lugar estamos, no? Y sobre todo ahorita el parámetro de Uzbekistán. No es el hecho de que sea un partido amistoso, no es el hecho de que no sean los mismos titulares que contra Australia, que tampoco se le pudo ganar.
es el problema sistemático de que ya no le puedes ganar ni siquiera las elecciones de muy bajo perfil que llamas para tu gira en Estados Unidos. O sea, eso ya es preocupante, porque antes decías, bueno, Corea del Norte, por poner un ejemplo, ¿no? Selecciones africanas que no vienen en su top, en su mayor nivel, y que no son de las selecciones de alto cachete en África, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Selecciones asiáticas que no vienen, que no son ni Japón ni Corea del Sur, ¿no? Corea del Norte es una de ellas. Creo que eso se escucha un poco redundante, pero en fin. O sea, ni siquiera ya tienes el nivel para competir y para ganarles a las elecciones cuando antes era pan comido, y que cuando antes ese tipo de partidos era lo que sostenía tu producto como un fenómeno de consumo en los Estados Unidos, ¿no? O sea, es increíble a qué nivel ha llegado la selección mexicana. Y si bien es cierto, podría ser que en este mundial pudieran cambiarse las cosas, yo lo veo muy distante, y ya lo habíamos comentado en el video pasado, ¿no? Porque estos procesos son de largo plazo, ¿no? Lo que está pasando con Alemania es un ejemplo ilustrativo, ¿no? O sea, el modelo de largo plazo que tuvieron con Joachim Löw se desgastó, se terminó, y al final del día no han encontrado la brújula. O sea, es cuestión de procesos y le puede pasar a cualquier país, no solo es México. Ya tenemos dos casos, ¿no? Alemania e Italia. Pero aún así, al final del día yo creo que estas dos selecciones, por muy mal andar que tengan, llegan a tener un nivel superior al de la selección mexicana. No es gratuito que con el cambio de técnico Alemania ya le haya ganado a Francia, ¿no? Francia es subcampeona del mundo. Entonces, yo creo que sí, México es no solamente un equipo mediano, es un equipo chico, una selección chica a nivel mundial, porque a pesar de que en mundiales saca la casta, el orgullo o el nivel futbolístico, lo que ustedes me digan, sigue siendo una selección que no trasciende y que no va a trascender con estas formas de manejar tanto la selección como la liga, el fútbol profesional en su conjunto. Es imposible que en el 2026 se haga un buen papel y que se aspire a ser de los mejores del mundo, porque insisto, esto es de años. O sea, esta planeación es de mínimo 8 años, si no es que más. Entonces, si tú ahorita no tienes fuerzas básicas potenciadas que sean ya tu esqueleto para tu selección menor y después a posteriori para tu selección mayor, es imposible. Si no cambias los formatos de competencia, si no cambias los métodos de entrenamiento, si no cambias las especificaciones de los estadios. No solamente estoy hablando de la operatividad de las tribunas, sino también de las condiciones de las canchas. Si no cambias todo este tipo de infraestructura, que por ejemplo en la Liga Premier es todo un éxito, pues jamás vas a tener una selección competitiva ni una liga competitiva. Entonces, desafortunadamente esa es mi conclusión, y la verdad es que, contrario a lo que muchos piensan, que los que somos críticos de la selección y del entorno del fútbol mexicano queremos que a México le vaya mal para poder criticar, no es eso. Simple y sencillamente es externar una opinión real de lo que está pasando, y en el caso particular me genera tristeza, ¿no? Tristeza saber que no podemos hablar de una selección que esté aspirando al menos a ser dentro de estar dentro de los 8 mejores del mundo, ¿no? Está aspirando a pasar una fase de grupos, y eso es muy preocupante, y puede que ni siquiera pueda llegar ese momento en cual pueda salir de la fase de grupos y llegar, aunque sea a la primera instancia eliminatoria después de esa fase, ¿no? Dado que ahorita va a cambiar el formato del mundial, van a ser más elecciones, y ya saben, estos cambios de FIFA tan extraños, ¿no? Pero yo veo mucho más probable, bajo este nivel de selección chica a nivel mundial que tiene México,
que vuelva a repetir la fase de grupos a pesar de que el mundial es en casa, porque no es en México, seamos honestos, ni es en Canadá, es en Estados Unidos el mundial. Nosotros nos convertimos en el traspatio de los gringos para este evento, para muchas otras cosas más también, ¿no? Pero estamos hablando de fútbol, ¿no? Y en este evento somos el traspatio junto con Canadá, y Estados Unidos se lleva todo el pastel del evento, ¿no? No creo que, o veo más probable, insisto, que en este mundial, que se supone es el mundial de los mexicanos, porque pues, en Estados Unidos hay mucho mexicano, se llegue a pasar de una primera ronda. Es muy poco probable. Y no es la cuestión de Jaime Lozano. Digo, también tiene responsabilidad por los planteamientos que maneja y la forma de comunicarse con los jugadores, ¿no? Esa falta ya de liderazgo que se está empezando a sentir. Pero eso denota también un problema de estructura y un problema de planeación. Así que pues así es la cuestión con esta pobre, pero muy pobre selección nacional mexicana. Nos vemos en un momento más para el segundo video. Saludos, sobrinos.